a obedecer el derecho. Hoy vamos a hablar un poquito, sí me escuchan, casi no se escucha. Voy a intentar hablar un poquito más recio. ¿Ahora sí me escuchan todos? Te escucho, Lick. Sí me escuchan bien. Es que me coloca Dania que me escucha muy lejos. La verdad, sí, Lick. Sí, Un poco, Ligda. Bueno, es que seguramente es por la señal, porque permítame. ¿Cómo me escuchan ahora, jóvenes? Ahora Excelente. mejoró, Lick. Ya me escuchan mejor. Okay. Bueno, vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. Vamos a platicar un poquito sobre las posturas que toma el derecho. En la filosofía del derecho, ¿se recuerdan que en la última clase platicábamos sobre por qué hay que obedecer el derecho? Vamos a ver dos corrientes muy importantes. Entre ellas, pues, vamos a comenzar por el realismo. Quiero que siempre tomen como, bueno, ahorita les voy a compartir unas diapositivas sobre la clase de hoy. Quiero que siempre apunten los números de las personas que voy a mencionar, de los diferentes personajes que participan en esta postura filosófica. Bueno. Bueno, vamos a comenzar, pues, uno de los principales personajes en el realismo. Al momento de preguntarnos por qué debemos obedecer el derecho, pues podemos encontrar a Santo Tomás de Aquino. Cuando analizamos la doctrina de Santo Tomás de Aquino para complementar respecto a la obediencia del derecho, pues él en su caso sostiene que cuando el derecho positivo no está conforme a la ley natural, se trata de un derecho corrompido o de un derecho pervertido. No obstante, Santo Tomás de Aquino no aboga por la desobediencia abierta a la ley, sino que sugiere que se pueden obedecer leyes injustas para evitar el escándalo o trastornos. Aún en el caso de la tiranía, de algunas razones prácticas para tolerarlo. Si la tiranía no era excesiva, pues entre ellas da varias opciones Santo Tomás de Aquino. Entre algunas podemos mencionar que entre las primeras se puede fallar al intento de quitar al tirano, que puede llevar a represalias salvajes. B. Si se tiene éxito en quitarla al tirano, la rebelión puede resembrar la semilla de división y de la futura discordia civil. Y como sé, si se dependió de la ayuda de otro gobernante para derrocar a un tirano, pues ese nuevo gobernante puede ser aún más opresivo o tirano en el derrocado. Cuando nosotros hablamos un poquito de Santo Tomás de Aquino, pues nos estamos refiriendo un poquito a la historia, ¿verdad? Un poquito de las leyes anteriormente pues eran un poquito injustas, se trataba a las personas sin ni siquiera respetar sus derechos humanos. Entonces es importante analizar desde dónde proviene, prácticamente desde la historia,
porque debemos obedecer el derecho y las diferentes corrientes, que es lo que ha dado a lo que actualmente está vigente. Y entre estas, pues está Santo Tomás de Aquino, pues que es de las iniciales, cuando prácticamente el derecho era de alguna manera corrompido y que pues no era que abogaba la desobediencia, pero sí era muy drástico, era un derecho que no respetaba los derechos humanos de las personas en ese entonces. También en esta corriente filosófica, pues vamos a hablar de Thomas Hobbes. Disculpe, ¿Sí? ¿podría darle F5 a su presentación para que se vea mejor, Milik? Disculpe. Ok, ahorita le doy F5. Gracias, Lick. Bueno, continuamos un poquito, pues vamos a hablar de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, pues es otra figura que es importante en el realismo, pues como hemos visto anteriormente, pues Hobbes habla del contrato, lo que es el contrato social. Para Hobbes el contrato social pues es una base para la obediencia de la ley. Con dicho contrato pues él indica que el hombre sometió sus derechos a un gobernante superior con la condición de que otras personas hicieran lo mismo. Así el soberano se convirtió en un todopoderoso y por lo tanto demandó la obediencia de todas las personas. Consecuentemente, pues cuando podemos ver lo de la obediencia a las leyes establecidas por el gobernante, refleja el cumplimiento de una parte del contrato y ésta se mantiene unida a la sociedad y evita su regreso al estado de la naturaleza. Pues para Thomas Hobbes, la desobediencia significa incumplimiento del contrato con el consecuente riesgo de la desintegración de la sociedad y puesto que ningún hombre muy importantes para obedecer el derecho. Pues entre las primeras es porque es deber de las personas hacerlo. La segunda, porque es mejor interés de las personas obedecer al derecho. Y la C, porque la obediencia al derecho es un beneficio para todos. Y como último, pues porque las personas pueden resultar lastimadas sin obedecer al Estado. Bueno, nos adentramos un poquito en la historia del realismo, pues al momento de analizar esta rama filosófica enfocada a la obediencia del derecho, pues vamos a ver un poquito de lo que se daba en la historia. Pues anteriormente, pues como nos explica Thomas Hobbes, pues a las personas se les hacía firmar un contrato donde ellas estaban obligadas, prácticamente yo firmo un contrato donde digo qué cosas puedo hacer y qué no puedo hacer. No era como prácticamente seguir una ley como tal actualmente, que sabemos que si realizamos un acto y está contemplado dentro de lo que establece el Código Penal como un ilícito, pues posiblemente vamos a tener un proceso penal. No, ahí había un contrato por persona que firmaban ante el gobernador y si no lo obedecía, pues prácticamente llegaría al incumplimiento de sus deberes. Esto prácticamente nos vamos enfocando un poquito a cómo va obedeciendo el derecho a lo largo de la historia y cómo lo explican los diferentes filósofos de la corriente del realismo. Otro filósofo muy importante del realismo, pues podemos mencionar a John Locke. Pues John Locke también habla sobre el contrato social. Para que el hombre entre en un contrato social para lograr los mejores fines de la paz, preservación de su persona y de una seguridad para la sociedad. Esto implica que el soberano tiene el deber de proteger y preservar esos derechos naturales, como lo es la vida, la libertad, la salud y la propiedad que el hombre tenía en el estado de la naturaleza.
John Locke argumenta que el estado de naturaleza, los hombres no tenían poder para arbitrariamente tomar la vida y propiedad de otros. Por lo tanto, no pudieron someter esos poderes al soberano y consiguientemente el soberano no tiene poder absoluto sobre los hombres, lo que les impide crear leyes arbitrarias que opriman al hombre. De esta manera, las legislaturas tienen un poder limitado por el bien público de la sociedad. Se trata de un poder que no tiene uso de la preservación de las personas y en ese contexto, pues el soberano no tiene derecho a destruir, esclavizar o empobrecer a los miembros de la sociedad. Pues el resultado de lo que nos quiere decir John Locke, pues que ante cualquier ley faltó el criterio de servir para la preservación de las personas en términos de contrato social. Las personas tienen derecho a la desobediencia y a la rebeldía. Así las personas tienen el deber de obedecer un derecho promulgado de acuerdo a un contrato social, en tanto en tal derecho ayuda a alcanzar sus fines de preservación y respeta sus derechos inalienables de libertad, vida y prosperidad. Cuando John Locke pues, nos plantea esto dentro del marco del realismo, pues prácticamente nos da a entender de que en ese entonces pues no tenían el alcance de cuáles eran las garantías fundamentales, los derechos de las personas. Entonces, pues habían cosas que se les iban de las manos a los gobernadores que ya no prohibían, y si no estaba prohibido, pues se podía realizar. Y prácticamente lo hacían como un contrato social, no era a través de una ley vigente que todos tenían que seguir, sino que era a través de un contrato social. Entonces, pues esto es para que nosotros vayamos entendiendo un poquito, pues, en el marco y en el contexto de los diferentes historiadores, cómo se ha ido obedeciendo el derecho. Y pues en esta corriente, pues como último podemos mencionar a John Finnis. Pues John Finnis es un filósofo australiano de la actualidad. Este John Finnis, pues prácticamente él tomaba como un maestro y era un seguidor de Santo Tomás de Aquino. En cuanto a la idea de que el derecho injusto que ofende al bien público debe de ser o vendido para prevenir el orden civil, sea alterado para establecer un precedente de desobediencia. Establece que las personas están obligadas a obedecer leyes que carecen de razonabilidad práctica. En la medida de tal obediencia previene la anarquía y destrucción del orden social. John Finnis argumenta que en cuanto al ciudadano ignora públicamente o rompe una regla injusta, puede poner en peligro el respeto que sus compañeros ciudadanos tienen hacia la autoridad de un gobernante o constitución generalmente buena, y al establecer una amenaza para un sistema jurídico en su conjunto, pues un ciudadano encuentra como una ley injusta la mejor opción. De acuerdo a Finnis, pues es obedecer la ley en la medida en que tal obediencia impide que el derecho en su conjunto sea despreciado. Sin embargo, John Finnis sostiene que el gobernante tiene la obligación de derogar la ley injusta y además no debe tener ninguna expectativa de que va a ser obedecida dicha ley. Bueno, nos centramos un poquito en el realismo al momento de estudiar que debe obedecer el derecho, pues tenemos que enfocarnos que a lo largo de la historia, pues cuando nosotros obedecíamos todo lo relativo al derecho, era conforme a lo que basaban los gobernantes, conforme a lo que decían las cabezas, ¿verdad?, de los ciudadanos. No era como, por ejemplo, que hoy en día, pues las personas podemos... Como ustedes ven, en la Constitución de la República establece que las iniciativas de leyes se pueden plantear de diferentes formas, ¿verdad? Desde el Congreso, pueden ser 5,000 personas o más que firmen una solicitud. Hay diferentes formas y pues hay libertad de nosotros poder proponer, ¿verdad? Y que se trabaje de acuerdo. En este entonces, en la historia, pues al momento que nosotros vemos la rama filosófica del realismo, no había un marco como tal que las personas pudieran definir esto es injusto, y a veces hacían un contrato social que afectaba a todos los ciudadanos. Entonces, pues John Finnis era de la idea de que no estaba de acuerdo que esto afectara a todos, ¿verdad? Es como si nosotros estamos en grupo y alguien comete un ilícito, pero por estar en el grupo todos se van, pero es injusto porque yo no fui. Pero lastimosamente los contratos en los tiempos de antes así se manejaban. Era así como
justo paga por pecadores. Uno cometía el error y todos iban cometiendo un error. Como por ejemplo cuando ustedes están en un examen y si llega un catedrático súper estricto les dice, bueno, si se copian les quito todos el examen. Y encuentran a alguien copiando y les quitan a todos el examen y tal vez no todos estaban copiando, solo era una persona. Pero esa fue la consecuencia de algo que no obedecieron. Así era en este entonces, pero prácticamente nosotros, viéndonos desde el marco de la historia, ¿verdad? Y vamos a estudiar también un poquito sobre las posturas respecto a la obediencia al derecho en el marco del positivismo jurídico. Vamos a estudiar, pues, entre estas, las posturas de John Austin. Entre las posturas de John Austin, pues podemos ver que Austin separa la moral y el derecho. Para el derecho, deber ser obedecido porque son órdenes del soberano respaldados por una sanción. Por lo tanto, se obedece que el derecho por dos razones, porque es un deber legal y porque la falta de obediencia puede acarrear una sanción. También para este autor las características del derecho positivo son: debe provenir de un soberano independiente, debe dirigirse a los súbditos del soberano, deben estar respaldados por sanciones. De contar con estas características no hay lugar para desobediencia de tal derecho, ya sea justa o injusta. Cuando vemos la obediencia, la línea de obediencia a lo largo de la historia del positivismo jurídico, pues nos vamos a enfocar un poquito a que los gobernantes no miraban si la ley era justa o injusta, sino que tenía que ir en el marco de aplicación. Por ejemplo, existe un soberano y tiene a cargo una comunidad o un pueblito, una ciudad, entonces solo a ellos podía ser aplicado lo que ellos decían, a nadie más. Y si venían personas exteriores que se unían, no podía ser aplicado porque él no era parte de lo que él gobernaba. Entonces, en ese entonces, John Austin nos explica cómo la moral y el derecho se encajan un poquito para entender cómo se obedecía el derecho en este entonces y pues cómo es que debe de provenir para poderse aplicar. También vamos a hablar un poquito de el autor de Jeremy Beltran. Cuando hablamos de Jeremy Beltran, pues él habla de que había una modalidad del derecho para él, pues la moral se caracteriza solo por la referencia al principio de la utilidad del derecho, que es la moral aceptada a un grupo social. Respecto a la obediencia al derecho, pues Beltran se enfoca en que refiere al hábito de la obediencia, señalando que por la autoridad del soberano se infiere en las observaciones sobre la obediencia habitual, dictadas por el orden social. Sin embargo, entiende que de momento la sociedad, cuando las órdenes del derecho son tan perversos, que la pregunta sobre la resiliencia debe de ser considerada. Beltran entra en una confusión entre el derecho y la moral. La confusión se expande simétricamente en dos direcciones, resultando en dos posturas anarquistas. En pensar, no debe ser derecho y por lo tanto no es derecho. Y por otro lado señalan, es derecho y así debe ser. Entonces, cuando Beltran entra a estudiar esta figura en el derecho positivo jurídico, pues él prácticamente se cuestiona, ¿verdad? Esto es derecho, esto no es derecho, hay un conflicto entre la moral y el derecho, si lo hago, no lo hago, esta está bien, esta no está bien, esto está regulado. Ahí creo que las personas empiezan un poquito a analizar más las situaciones, pues hay muchos delitos que van acorde a la moral hoy en día, pues ahí es donde empiezan ellos a contrastar, pensar, analizar todo lo que tiene que ver, todo lo que iba al momento de aplicar derecho y que entraba con la moral, si es viable esto, no, si esto me perjudica a mí, no, si hago esto, estoy desobedeciendo o no estoy desobedeciendo, pero si no está dentro de un contrato social que establecían los soberanos, no estoy desobedeciendo, pero yo me siento mal por hacerlo. Entonces, había un conflicto entre moral y el derecho, según nos puede explicar Jeremy Beltran, dentro de esta corriente filosófica del positivismo jurídico. Y pues entre de las últimas personas que se encuentran dentro de esta corriente filosófica está Herbert Leonard Hart. Pues
la postura de Herbert Lionel Hart en cuanto a la obediencia a la obligación del derecho es que señala que la obligación tiene su fundamento en una regla generalmente aceptada, lo que significa que sea reconocida en las oficiales como válida, donde tal reconocimiento está conforme con la regla del reconocimiento de la sociedad dada. Sin embargo, advierte que una ley puede ser tan justa para un ciudadano honesta, o que un juez tenga que concluir en una ley que es demasiado perversa para ser obedecida o aplicada. En la suma, para Hart, las leyes emanadas en la legislatura deben ser obedecidas, pero acepta que hay casos extremos en los que la obediencia al derecho puede ser imposible. ¿A qué se refiere esto? Herbert Leonard Hart nos explica que a lo largo de la historia, al momento de que las personas obedecen el derecho dentro de la rama filosófica del positivismo jurídico, pues se ve esta imagen donde entran en un conflicto de que se crean leyes muy estrictas, que está bien que todo entre dentro del margen de que deben cumplir y que no deben cumplir, pero hay cosas totalmente imposibles. Si pudiéramos verlo desde un punto de vista actualmente, por ejemplo, hay delitos que suman una cantidad de pena que nosotros sabemos que nosotros tenemos como que un lapso de vida. Entonces, aunque a mí me pongan 200 años de pena, 150, 300, yo no lo voy a cumplir. Es totalmente imposible cumplir todo ese tiempo de pena porque yo no voy a durar ese tiempo de vida. Lo mismo pasaba en este entonces, que es lo que nos trata de explicar un poquito Herbert Leonard Hart, de que está bien que existan leyes, que existan como que ordenamientos que puedan llevar a obedecer de una manera debida dentro de la sociedad, pero que no sean cosas imposibles, ¿verdad? Porque creo que al momento de nosotros obedecer el derecho, lo principalmente que se requiere es volver a reintegrarse a la sociedad, tener una reinserción a la sociedad, poder reivindicarnos de los actos que hemos cometido, que son contra de los derechos, ya sea de las demás personas o del ambiente o de lo que haya sido. Lo importante es reincorporarnos a la sociedad y rehabilitarnos como personas para ya no cometer el mismo error. Esto nos trata de explicar un poquito Herbert Lionel Hart en la postura del positivismo jurídico. Pues nosotros al momento de analizar todas estas posturas que yo les estaba indicando, así como ver los diferentes filósofos que hablan de la corriente, ya sea del realismo, el del positivismo jurídico, pues vemos cómo se ha ido acrecentando pues al momento de conocimiento, de creación de cómo obedecer el derecho, de cómo inicia desde un marco de imponer a hacer un contrato social y pues a venir y decir vamos a hacer leyes que sean conforme a lo que se debe de hacer, pero que no sea imposible, ¿verdad? Y también entra dentro de un conflicto con la moral de, ¿será bueno pues, prohibir esto? Porque, pero si me siento mal, pero está bien esto, pero no, entonces entran en un conflicto para la creación de, en ese entonces tal vez no eran leyes vigentes como las tenemos hoy en día, sino que contratos o los hacían en papiros o en algún escrito, ¿verdad? O pues empezaron haciendo como contratos individuales con las personas, ¿verdad? Yo compré, en ese entonces los soberanos venían, compraban a las personas y decían, bueno, tienen que firmar esto y tienen que cumplir con todo eso y si desobedece, pues van a haber sanciones, ¿verdad? Entonces inició así hasta hacer un contrato un poquito social más amplio, hasta llegar, pues, tratar de hacer un marco para que las personas pudieran obedecer, siempre y cuando no sea imposible, porque pues, como les decía, en los tiempos de antes, pues obviamente se aplicaban cosas muchísimo más estrictas que ahora, ¿verdad? Ahora puede haber una pena que significa estar años en prisión, pues hasta que uno fallezca. Anteriormente no estaba eso, ¿verdad? Ni tal vez no existía como tal la pena de muerte, pero se aplicaban diferentes métodos para decir, bueno, él hizo esto, entonces merece la muerte. Entonces decapitaban a las personas, sacrificaban, hacían un montón de diversas situaciones que ya se imaginarán que a lo largo de la historia. Y creo que es importante, ustedes como estudiantes y yo también, de mencionárselos, de que ustedes puedan conocer un poquito de cómo ha venido la historia a lo largo, de cómo se ha ido desarrollando, de cómo se obedece el derecho a lo largo de la historia. También es importante que ustedes conozcan cada una de las posturas de estos filósofos que son importantes dentro del marco del georrealismo, del positivismo jurídico, porque ya ustedes conociendo esto, pues ya van a poder entender un poquito mejor
cuando nos planteemos la respuesta por qué actualmente debemos obedecer el derecho. Y realmente si las leyes están acordes a lo que nosotros necesitamos, a lo que nosotros como sociedad debemos de estar regulados para nosotros tener una armonía entre nosotros mismos, ¿verdad? De realmente crear una protección, seguridad de ciudadanos, de Estado hacia ciudadanos, pues venir y crear y brindar, así como ahorita, miren, pues que hubo cambio de gobierno, pues si se han dado cuenta hay muchas iniciativas de leyes que anteriormente las tenían guardadas, archivadas, pues que ellos le han dado seguimiento, ¿verdad? Y que si ellos consideran realmente esto beneficia a nuestro país, realmente estas van a ayudar, es necesario que entre en vigencia esta ley o son más importantes otras. Entonces, actualmente, hoy en día, pues creo que nosotros, si consideramos que existe alguna ley que creamos que pueda entrar en vigencia y que nos ayudaría no solo a una persona, sino que a muchos como ciudadanos guatemaltecos, pues podemos hacerlo saber, ¿verdad? O podemos ver cómo crear un movimiento para que nos escuchen. Anteriormente, pues por eso les mostraba cómo estaba en la historia, porque antes no era así, no era justo, se aplicaba un derecho injusto, existía un contrato donde era prácticamente tú eres mío y tienes que hacer lo que yo te diga, cuando prácticamente eran esclavos, pero pues quiero que vean cómo es que ha ido avanzando hasta actualmente, cómo es que está, ¿verdad? Realmente creo que lo importante es que nosotros analicemos si todas estas leyes que están entrando en vigencia, que están aprobando, que están conociendo dentro del Congreso, realmente benefician al pueblo de Guatemala, ¿verdad? Creo que es importante, como les decía al principio del curso, que filosofía prácticamente es analizar, estudiar todos los temas a profundidad y prácticamente hay diferentes tipos de ramas de la filosofía que se aplican y diferentes ciencias que se le unen también, que nosotros aplicamos al momento que nosotros estamos pensando, ¿verdad? Que nosotros estamos creando y formando un criterio. Entonces, parte de la filosofía es que ustedes puedan formar su criterio, que ustedes puedan aprender a analizar y que ustedes puedan aprender creo que la filosofía ayuda mucho a la argumentación y análisis de los diferentes procesos, ¿verdad? Porque si nosotros empezamos a estudiar un poquito nos ponemos a buscar dentro de la carpeta que está en el Congreso sobre iniciativas de ley que se han propuesto pero no les han dado seguimiento, pues ya vamos a ver, esta es viable, esta no sirve, esta no beneficia en nada, esta sí beneficia. Entonces ya empezamos a analizar. Entonces, si ustedes vienen y se meten a estudiar jurisprudencia, leyes, ya empiezan a analizar y entonces eso es aplicar filosofía, porque ya están ustedes adentrándose a cómo obedecer al derecho o cómo eso beneficiaría. Ya no solo están pensando en ustedes, sino que están pensando en beneficiar a todo el país, ¿verdad? Entonces, creo que por eso es importante que ustedes conozcan cómo ha provenido desde tiempos de antes, ¿verdad? Cómo se obedece el derecho por las diferentes corrientes para que ustedes puedan entender también por qué hoy en día se llevan así, por qué nuestro país se ha ido desarrollando así y cómo fue que todo comenzó y cómo es que ha ido avanzando todo el sistema para obedecer y analizar lo que es referente a derecho. Bueno, eso sería el contenido de la clase de hoy. Yo quería platicar con ustedes un poquito respecto a, no sé si vieron todos que les dejé tarea el fin de semana para que entreguen el día domingo. ¿Sí? Sí, Ricky, ya está. Ya la vimos. Entonces estuve pensando también, en base a las notas, que no las he subido porque he estado un poquito ocupada, pero ya tengo listo el cuadro solo para subirlo. Lo único que sí, fíjense que estaba viendo los carnets. Yo voy a subir notas, voy a subir el cuadro, pero siento que hay unos carnets que no entiendo, que me pusieron 009. Entonces, si yo no llegara a colocar bien, yo voy a consignar el carnet conforme me lo colocaron en el examen. Entonces, si yo les coloco el número de carnet mal, necesito que me lo hagan saber, ¿verdad? Ya sea me lo comentan ahí para yo poderlo modificar, porque luego yo lo voy a tener que subir al sistema y ahí yo ya no puedo modificar absolutamente nada. Otra cosa, pues se recuerdan del glosario, ¿verdad? Que tienen que ser mínimo 30 palabras. Pues con la finalidad de poderles apoyar también, creo que le voy a dar un punteo de 5 puntos al glosario. Entonces, con la tarea del domingo,
más el glosario serían 10 puntos que ustedes tendrían de zona para que el examen, el segundo examen parcial, tenga un valor de 30 puntos. Pero sí necesito que estudien. Estaba pensando también, bueno, los compañeritos que no pudieron llegar el día viernes conmigo, pues yo les comentaba a sus demás compañeros que ya hay fecha de segundo parcial. Entonces, el segundo parcial lo inician conmigo y es el día 1 de abril. Yo quiero que ustedes estén preparados, quiero que ustedes me hagan un buen examen. Yo, como les digo, mi finalidad es ayudarles, pero quiero también que ustedes aprendan y que me hagan un buen examen. Entonces, pues yo espero terminar contenido la próxima semana con ustedes, porque creo que nos van a dar una semana completa por Semana Santa. Creo, no estoy segura todavía, pero espero terminar contenido con ustedes y el día 22 voy a hacer especialmente, ya que es clase presencial, un repaso de los posibles casos que pueden ser tema de examen. ¿Por qué? Porque quiero que me entiendan, quiero que ustedes aprendan también a resolver casos. Yo se los puedo poner de ejemplo, pero sé que hay unas personas que por diferentes motivos no pueden asistir a la clase, pero sí voy a necesitar que el 22 todos estén ahí. Yo voy a explicar los casos. No van a venir los mismos en el examen, pero sí parecidos. Y si ustedes están ahí, pues al menos en la clase del día viernes yo les ponía unos ejemplos respecto a la teoría de validez del derecho de Anne Ross y todos me contestaron muy bien. Entonces esa es la finalidad. Yo quiero que todos ustedes aprendan y que si yo les coloco casos me respondan de una manera correcta. Entonces, eso es. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a hoy. Me están preguntando aquí por mensaje que cuándo voy a ¿El subir notas. glosario para cuándo es, Ligda? ¿Cómo? ¿El glosario para cuándo lo va a No hay pedir? fecha todavía. Eso lo tienen que tener ya ustedes Solo la listo. del domingo para Miren, mientras. posiblemente yo se los pida entre el 19 o 22, cualquiera de los 2 días. Porque yo, como les digo, no, como viene Semana Santa, yo no sé realmente si nos van a dar solo 3 días de descanso o toda la semana. Si nos dan solo los 3 días, que es 27, 28, 29, pues yo les doy clases todavía 26. Pero si llegaran a dar toda la semana, que no sé todavía, no les puedo decir porque no me han confirmado a mí, pues la entrega sería el 22. Entonces no tengo fecha exacta, solo ustedes tienen que tener listo su glosario. Ese tiene un valor de 5 puntos que entra dentro de la zona, más su tarea que me tienen que entregar el día domingo, que prácticamente yo siento que eso abarcan solo una hojita, no es necesario que me hagan muchas hojas. Si ustedes leen el contenido que yo les di, pues van a poder saber cuáles son las características de las diferentes teorías de la validez y pues ya ustedes me lo suben de manera escaneada o como a ustedes les parezca mejor, ¿verdad? A la plataforma de Classroom. Todo tiene que ser a mano, no quiero nada computadora. Yo ya mandé, a ver, aquí me hacen comentarios que alguien ya hizo la tarea, vamos a ver. Esa información de la tarea, o sea, de cuándo dio esa clase, Ligda, para... Miren, pues, yo no sé si todos están en la clase de Classroom en el código, están incluidos, yo la subí ahí. Entonces, si no, yo les voy a dictar hoy el código, porque si es necesario que ustedes estén dentro de Classroom, porque ahí voy a publicar especialmente las notas. Entonces, ustedes tienen que saber o estar al menos en el curso. Ignacio, micrófono. Compañeritos, no sé si ustedes podrían compartirles el código. Miren, el código les aparece al momento que ustedes ven la asignación del curso en su sistema en la plataforma de cuando ingresan como estudiantes. Entonces, ahí prácticamente está el código para que ustedes puedan ingresar. Ahorita voy a darle la mano a Romeo y a María Fernanda. Permítanme un momento. Y ¿qué más? A ver, estoy bien. Sí, bueno. ¿Qué les estaba diciendo? Ya me perdí. Ah, sí. Necesito que ustedes estén en Classroom. Yo ahí subí la tarea. La tarea, pues prácticamente que les dejé es realizar, porque la tarea me la tienen que subir por Classroom. Entonces sí es importante que todos estén. Yo tengo asignado aquí 221 alumnos y 6 personas me parece que ya las entregaron. Pues muy bien a las personas que los entregaron. Faltan de 221, faltarían
215 personas pendientes, pero tienen hasta el día domingo, el día 17 en la medianoche para entregar la tarea. Prácticamente lo que tienen es que leer la información que yo les envié. Yo les voy a estar subiendo también contenido de la clase del día de hoy, de esta semana. Tienen que leer y pues ahí ya ustedes se basarán cuáles son las diferentes características de los diferentes autores que les coloqué. En la Ahora le misma voy a- información que nos suba, de ahí sacamos la tarea entonces, Ligda. Mire, ahorita William Estuardo envió, si no estoy mal, el código y también Kimberly envió, y Beverly enviaron el código de Classroom para que se puedan unir, que es la R, la I, otra vez la I, la O, la T, la C y la A. Ustedes ingresan ese código para agregarse a las clases y ya se pueden agregar ahí, ¿verdad? Porque la finalidad es que ustedes puedan subir su tarea a través de Classroom. Ahora le voy a dar la palabra a María Fernanda. Licenciada, buenas noches, compañeros. Fíjense que solo tenía una pregunta, es que como el viernes 22, bueno, antes en mis tiempos, era huelga de dolores, no sé si estos días van a ser como de clases o no. En Pues otras facultades no, o no sé. a mí no Y me solo, han enviado ninguna. Ajá. ay, perdón, Eli, solo le preguntaba porque si era posible, o bueno, ese repaso seguro yo no voy a estar porque tengo que salir del país, pero podría yo enviarle, por ejemplo, mi glosario si usted lo pide, como un compañero, como nos dijo en la clase del día anterior, disculpe. Y miren, lo importante es que ustedes o me envíen o que estén en la clase para entregarme el glosario, porque el glosario sí es de manera presencial, eso no es a través de Classroom y únicamente va a ser la entrega. Miren, si me llegaran a decir a mí que no van a haber clases el 22, entonces la entrega del glosario sería para el día 19. Entonces ustedes tienen, al menos para el 19 ya tienen que tener listo el glosario. Entonces, si me llegaran a decir a mí que no hay clases, el 19 lo entregan. Ahora, si sí hay clases, el 22. Yo estoy buscando aquí entre las circulares que me han enviado de los descansos que van a haber, pero no me aparece. Bueno, sí, tienen razón. A ver, dice que va a haber descanso del 22 de marzo al 31 de marzo. Entonces, ustedes van a dejar de estudiar el 22. Entonces, el 19 me tienen que entregar todos el glosario. Ah, bueno, gracias hoy. No tenga pena. Entonces, bueno, ya en base a eso, pues nosotros nos veríamos el 19. Voy a tratar de terminar contenido el día viernes. Si lo termino, pues yo hago el repaso el 19. Y si no, pues termino contenido el 19 y media clase hago de repaso respecto a diferentes casos posibles que pueden venir, ¿verdad? Entonces sí voy a necesitar que, bueno, que estén ahí o que graben la clase o que los estudien, por favor, porque quiero que aprendan. No olviden que el día 19 es la fecha de entrega del glosario. Entonces, si no pueden llegar, si tienen mucho trabajo, cualquier situación que se les presente, envíenlo. Porque es único día que voy a recibir, no voy a recibir ningún otro día. Entonces, si ustedes llegan conmigo después y me dicen, licenciada, no pude, yo ya no voy a recibir porque estoy siendo clara hoy de que único día para recibir glosarios es el día 19 y que tiene un valor de 5 puntos. ¿Por qué? Porque el segundo parcial va a tener un punteo de 30 puntos. Entonces, si no me entregan el glosario ese día, ya no se los voy a recibir otro día. ¿Ok? Ligda, Ahora, perdone. eso lo va a dar la palabra a Romeo y después Carlos Gracias. Raúl. A ver, Romeo. ¿Estará por ahí Romeo Arnulfo? Entiendo que sería una especie de, en la columna, varias columnas. En la primera, tener lo que son las características. Escuché que usted habla de teorías, pero yo tengo otras 4 aquí que lo voy a mencionar. Uno, heteronomas o heteronomas. 2, bilaterales. 3, exigibilidad. Y la 4 todavía no la tengo. No, a ¿Cuál ver. de las dos? Yo les subí en Claro, bueno, las personas que están en Claro primero, previo a colocar la tarea, yo les subí la información de la clase, prácticamente la tarea de la clase anterior que vimos la semana pasada, tanto viernes como martes. Yo les expliqué sobre la teoría de Robert Alexi, de Santo Tomás de Aquino,
eran de 4. Entonces yo subí acá la información. En ese PDF está toda la información para que ustedes puedan leer y puedan sacar ahí las diferentes características. No tienen que irse a otro documento, no tienen que buscar otros libros porque ahí van a encontrar la respuesta de todo. No sé si usted ya está en la clase, compañerito, para que Sí, se pueda yo unir a estuve la en esa clase. clase ¿Cómo? y yo la entendí en esa forma y estuve en la clase. Ajá. Sí, de la primera columna la definición de la característica, la segunda la descripción, la tercera Santo Tomás de Aquino, la cuarta Hans Kelsen, quinta Ross y la última de Alexis. Sí, miren, pues ustedes hacen un cuadrito de características y ya se lo colocan todas las características de la teoría de validez de Santo Tomás de Aquino. En otra columna, todas las características de Hans Kelsen. En otra columna, todas las características de Al Ross. Y en otra columna, todas las características de Robert Alexis. Lo tienen que hacer a mano. Ustedes lo pueden hacer en cuadro. Únicamente eso tienen que hacerlo. Y no olviden realizar y elaborar la definición propia de validez jurídica. Esa tiene que ser con sus propias palabras. Ya. Sí, he leído apenas a los 4, pero me cuesta relacionarlos con las características o lo que han hecho ellos y no le veo las características. Miren, pues por eso ustedes van a ir, es que no les va, en la teoría no les va a decir como tal, estas son las características. Si ustedes leen, van a encontrar diferentes, ¿verdad? Y cosas, planteamientos, teorías, y a ustedes van a decir, bueno, esta teoría tiene esto, esta teoría tiene el otro. Si ustedes las van a ir plasmando, ¿verdad? No lo va a decir como tal ahí descrito, sino que ustedes tienen que leer un poquito, analizar y pues ustedes van buscando cuáles son las características. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a intentar a ver qué tal nos va. Muchas gracias. Yo lo que quiero es que hagan su tarea, que lean un poquito, que analicen, que estudien. Y pues me había levantado también la mano Carlos Raúl. Filita, buenas noches. Solo con el glosario no nos dijo si lo quería a mano o a Sí, computadora al final. ¿cómo que no les dije? Eso se los dije desde el principio, que bueno, yo todas las tareas que se las deje las quiero a mano. ¿Por qué? Porque yo sé, a computadora se van a copiar. Pues puede que a mano se copien, pero al menos la van a copiar y van a entender, van a leer cuál es la definición. Entonces sí quiero todo a mano. Mínimo 30 palabras. Y en hojas, no importa las hojas, si son líneas de cuadros, en blanco, oficio, carta, lo que yo quiero es que ustedes me hagan el glosario a mano y que lo identifiquen bien, ¿verdad? Con su nombre, número de carnet, curso y sección. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Gracias. También la que dejé en Classroom es a mano, entonces, pues esa la suben en Classroom, esa no me la tienen que entregar. El glosario sí es personalmente, entonces, primeramente Dios, el 19 los voy a estar recibiendo. Y no sé si alguien más tiene alguna otra duda. Que me digan para yo podérselos resolver con mucho gusto. Licenciada, solo una pregunta, digamos lo que vimos ahora, también nos va a compartir el material solo como para hacer la compilación de lo que tendríamos para el parcial. Sí, por supuesto. Miren, pues yo les voy a dar clase el día de hoy, el viernes, que les digo, voy a tratar de abarcar lo mayor posible porque así tenemos parte de repaso el próximo martes. Entonces yo les voy a estar subiendo la información, no se preocupen. Y de esta semana les prometo que no pasa en subirles yo sus notas. Ya tengo todo listo. Si su carnet está mal escrito, por favor, quiero que me lo hagan saber. Porque yo voy a consignar los datos tal y como me aparecen en el examen. Y yo sé que puede ser de que se hayan puesto nerviosos y no lo hayan consignado bien. Pero ya ustedes me lo hacen saber cuando yo publique notas. Y pues el material de igual manera se los voy a estar compartiendo también para que puedan leer y si hay alguna palabrita que quieran sacar ahí para su glosario, pues van a tener tiempo. Lo voy a subir a más tardar el viernes, el material tanto de lo que vamos a ver hoy el viernes, para que ustedes puedan ahí ir abarcando un poquito más. Y no olviden, como les digo, su glosario el día 19. Y eso sería únicamente por hoy. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. No, Li, gracias.
Ok, bueno, entonces eso sería la clase de hoy, jóvenes. Yo espero, a ver, ¿alguien me levantó la mano ahí? ¿Quién fue? Bueno, ya no me aparece. Bueno, entonces eso sería por la clase de hoy, jóvenes. No olviden hacer sus tareas, es importante. Yo esta semana les subo notas, espero no se asusten.